Bienvenidos una vez más a Baos Radio. Hoy estoy como anfitrión, gracias a Rubén y Micaela, que nos han pedido tanto a Guarocuya Félix, quien ya es un colaborador frecuente de este programa, a que llevemos a cabo esta entrevista interesante en el día de hoy con un servidor, Juan Manuel Peña. Y el invitado del día de hoy tenemos a Felipe Cuello Pérez, quien es un especialista en temas migratorios y vamos a conocer un poquitico más de eso. La idea de esto es tener una tercera conversación sobre el tema de la crisis y la guerra Ucrania y Rusia, hoy con un punto de vista más enfocado en esa parte humana, esa parte que ha tenido ese sufrimiento, especialmente entender primero qué está pasando con los refugiados de Ucrania y después tener una visión un poco más amplia de cómo ha sido todos estos diferentes conflictos que hemos tenido en los últimos años, el impacto de esos refugiados en diferentes conflictos de diferentes países, diferentes continentes. También en Guarocuya vamos a ver un poquitico el aspecto económico de esa crisis de refugiados, tanto en lo positivo como en lo que es retador para muchos países que asumen eso. Así que primero vamos a pedirle a Felipe que se introduzca, nos hable un poquitico de su trayectoria y de sus estudios, de su experiencia. Bueno, don Juan, muchas gracias por la invitación y este tema importantísimo de la actualidad internacional. Sí tuvimos la oportunidad cuando salimos de República Dominicana a estudiar en Europa, colaboramos directamente con el think tank de las Naciones Unidas, se llama United Nations University. Tiene esa facultad de informar los procesos, tanto nacionales como internacionales. En el caso mío, especializándome en temas migratorios y en ese 2015, que fue muy movido en el tema de los refugiados específicamente, había una crisis de nuevo en Europa, que se ve ahora también azotada por otra crisis más. En ese caso, el Mediterráneo era el foco migratorio donde un crimen organizado estaba traficando personas, desde especialmente Libia, y la crisis siria expeló también muchas personas, ¿verdad? Claro. Son personas. Claro. Turquía, al sol de hoy, sigue siendo el foco fundamental donde están los campamentos de refugiados, financiado principalmente por la Unión Europea. Ese fue al final el acuerdo que se le dio salida. Y bueno, yo en la Organización Marítima Internacional estaba como investigador. Tuve la oportunidad también de que me acreditaran como observador ante los procesos que estaban dándose a cabo. Y ahí regían no solamente la Convención de Refugiados y su protocolo del 1967, sino también el convenio de la seguridad de la vida en el mar y de Search and Rescue, que lo que establece, y ahí entramos ya en el tema, que dentro de las aguas territoriales y la zona exclusiva económica de cualquier país, es la responsabilidad de ese Estado rescatar una persona que se esté en una situación de emergencia, como pueden ser estos refugiados. Y ahí veíamos ese abuso de parte de el crimen organizado, traficantes de personas, que efectivamente hundían sus propias embarcaciones y se devolvían, habiendo ya cruzado la línea hacia especialmente las aguas italianas, aprovechándose de esa obligación que le imponían al Estado italiano de salir a rescatar a esas personas. Entonces, a través de eso se creó lo que se llama el Frontex, que es la policía de fronteras europea, que recientemente, antes de la guerra en Ucrania, se fue movilizando a la frontera polaca con Bielorrusia, donde Lukashenko había sintetizado ese paquete de políticas, vamos a decir, agresivas de exportar poblaciones, que la vimos en el Mariel de Fidel Castro, lo vimos con Gaddafi, que también supo usar eso como una arma de política exterior. Sí. Y pues Lukashenko importó 5.000 o tantos refugiados africanos y trató de trasladarlos a través de la frontera polaca y se tuvo que quedar con ellos. Y interesantemente, esos mismos 5.000 africanos aparecieron de nuevo por la frontera ucraniana después, y hay que imaginarse que había por lo menos
guardia de frontera polaco que dijo, Kurwa Mach, de nuevo, te vi allí en la frontera polaca, te vi allí en la frontera ahora con Ucrania, y aquí estamos. Pero, entrando en los datos... Antes de entrar en los datos, Felipe, creo que es importante para nuestros oyentes y los que nos están viendo también por las plataformas YouTube y otras más que tenemos en Bajo Radio. Vamos a algo más básico, entender la diferencia entre cómo se define una persona que es un refugiado versus una persona que es un inmigrante, puede ser un inmigrante ilegal o puede ser un inmigrante que no es un refugiado político, pero bien está saliendo de un país por una situación política que le afecta, aunque no sea definido como un refugiado. Sí, bueno, en el caso de Ucrania es bien sencillo. Hay una guerra, un conflicto armado, hay partes armadas, hay un Estado que ha intervenido otro y ahí no hay muchos rodeos. Lo que establece la Convención de Refugiados es que el Estado limítrofe, los países que tienen frontera con el conflicto, en este caso Polonia, Rumanía, Moldavia, la misma Rusia, aunque ellos han Bielorrusia, Bielorrusia también. Obviamente es un aliado de Rusia, pero bueno. Y ahí se han creado, según el Kremlin y según Minsk, se han creado corredores humanitarios pero eso digamos que tiene más valor propagandístico que contribución a la seguridad y paz internacional, ¿verdad? Lo que establece la Convención de Refugiados es relativamente sencillo. Si hay un problema en tal o cual país, en este caso es Ucrania, pero puede ser Eritrea, puede ser Libia, puede ser Siria, puede ser la misma Haití, el Estado que tiene la frontera tiene la responsabilidad de acoger y proveerle un mínimo de derechos humanos. ¿Y qué se define como un problema? Guerra, obviamente. Guerra, obviamente. Ahora, ahí ya hay varios detalles más. Por ¿Desastres naturales? Los desastres naturales, yo iba a decir persecución política, que es el caso más complicadito. Ok. Ahí hay que establecer el reconocimiento de otro país a que se te ha perseguido, por la razón que sea. Claro. Y ahí se establece asociación. Se ha sabido usar, por ejemplo, en un tema como Afganistán, los homosexuales, que bajo el régimen talibán la pasan muy mal. Es decir, agresiones al derechos humanos. Eso se considera como un refugiado político también. Ok. Eso versus lo que es un inmigrante que, bueno, estaba viendo que hay dos términos. El push, que es cuando se empuja a una persona a salir de su país por esas razones que tú comentaste, y donde está el pull, donde una persona quiere salir de su país porque ve una oportunidad de mejoría en otro sitio. Claro. Entonces, esa inmigración ilegal, que también es un gran problema, esas son de las cosas también que viste cuando estabas en el think tank con las Naciones Unidas. Bueno, ahí lo de ilegal se complica, porque cada régimen nacional es diferente. Claro. El paradigma australiano es yo diría, el más sofisticado. En un sistema de puntuación, te dan más puntos por ser joven, más puntos por tener licenciatura, maestría, PhD. O sea, ellos seleccionan a propósito. Ahí hay un valor normativo que se le impone a lo que ellos están buscando traer legalmente. Ahora, inmigración ilegal, ya eso también goza de la especialidad del caso específico. Esta persona llegó en barco, se fugó en un avión, se fugó en un furgón y está aquí. Y ahí se le da el tratamiento que la ley puede decir deportación inmediata, la ley puede decir considéralo, la ley puede decir mira a ver si puede arraigarse de algunas de las consecuencias de los casos de la Convención de Refugiados, pero de nuevo, cada país tiene su hermenéutica específica y no es lo mismo uno decir Canadá, que es muy acogedor, el que llega a Canadá básicamente se quedó, versus Polonia, por ejemplo, que te manda en avión y no tiene problema con pagar lo que haya que pagar para devolverte. Entonces, cada uno de esos casos es especial y ahora los estamos viendo en el caso de Ucrania, que Polonia, que siempre ha sido uno de los países más rajatabla con no arraigarse la responsabilidad de, por ejemplo, Siria o de Libia, tienen varios millones de ucranianos refugiados ahora mismo. Sí, el país que más ha recibido refugiados ucranianos. Efectivamente. Sí.
no per cápita, pero en número absoluto sí. ¿Qué explica eso, Felipe, de que Polonia haya cambiado de actitud? ¿El hecho de que son frontera o el hecho de que hay una vinculación más allá del hecho de ser fronteras? Yo diría que sería mucho más difícil ellos zafarse de la responsabilidad siendo frontera, pero el tema político es esa oposición, digamos, casi estatal que tiene el Estado polaco a el Kremlin puro y duramente. O sea, es más bien su antagonismo versus Rusia, que ellos han dicho, bueno, mira, aquí vamos a hacer lo que no, usualmente no hacemos y permitir que vengan los ucranianos. El antagonismo histórico. O sea, el hecho de que Rusia siempre ha sido claro, fuente de conflicto y fíjate que Polonia y la historia polaca pasa por no solamente la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, fueron, y bueno, los campamentos de concentración en gran parte eran en Polonia que estaban, y la mayoría de los judíos que fueron ultimados por el régimen nazi eran polacos. Pero entonces después terminan bajo la cortina de hierro en la órbita soviética y le toca el comunismo también, además del fascismo. Entonces ellos eso lo articulan de esa forma. Hay que recordar que también no solo fue Alemania, sino Rusia. Sí. Es decir, tanto Alemania como Rusia simultáneamente ocupan Polonia. Entonces, efectivamente, Polonia tiene esa vocación de mantener fuerte la soberanía, porque le fue restada la soberanía varias veces en el siglo XX. Y esa es la explicación de por qué los polacos están tan activos con eso. Y ahí falta decir lo de la OTAN. Se ha dicho desde el Kremlin, desde que entró Polonia en los años 90 con el presidente Clinton, que eso era una expansión agresiva y que Moscú tenía todo el derecho de sentir que eso era en su contra. Pero claro, al invadir ahora Ucrania, con la excusa de que no se expanda la OTAN hacia allá, le han dado la razón a Polonia cuando decían que ellos tenían que ampararse de esa protección porque el día que los rusos cambien de opinión puede pasar cualquier cosa, y pues efectivamente le han dado la razón en los hechos. ¿Los demás países europeos han tenido una actitud similar o han sido mucho más tímidos con recibir refugiados? Uno de los de las líneas, vamos a decir propagandísticas, pero tiene su fundamento de sustancia, es que la unidad de la Alianza y de la Unión Europea en específico ha sido, se ha evidenciado como no se había evidenciado en ninguna de las otras crisis, ni la del euro, ni la de Libia, ni la de Siria, ni las varias otras crisis que ha tenido que lidiar. Aquí, por primera vez desde, bueno, no sé desde cuándo, puede ser que por primera vez en la historia, los europeos están más unificados que nunca, incluso entre ellos y con el otro lado del Atlántico. Entonces ahí se están dando pasos de integración militar, de integración económica, de trabajar el tema de refugiados en conjunto, que no lo habíamos visto hasta ahora. Hasta después de la guerra. Digamos. Bueno, hasta en la guerra, hasta ahora. La Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, bueno, esa semilla de la integración europea que se siembra con la comunidad del carbón y el acero, eran niveles de integración mucho menores a lo que hay ahora, que tienen moneda común y así sucesivamente. Pero empezaron con Joseph Schuman y todo ese proceso efectivamente de sembrar 57, exacto. Ahora, háblanos un poquitico del rol de ACNUR, del Alto Comisionado para Naciones Unidas de Refugiados. Sí. ¿Cuál es el rol que juega esa entidad de las Naciones Unidas versus otras entidades, la OIM? ¿Cómo? Pues el Alto Comisionado es un título, eso vale la pena explicarlo. Un embajador en Londres, sí, por uno de los territorios de la mancomunidad, del Commonwealth, es más que embajador, es alto comisionado de la reina de parte de ese miembro de la mancomunidad en Londres. Entonces correcto, ahí hay un vínculo más estrecho que simplemente ser acreditado diplomático allá.
Cuando se crea las Naciones Unidas, que obviamente el tema de los refugiados, precisamente por la situación de conflicto de la Segunda Guerra Mundial, había muchos refugiados en el continente europeo. Bueno, que nosotros, perdón por la interrupción, fuimos un país que recibió una gran cantidad de refugiados judíos en Sosúa. Y somos miembros fundadores de la ONU y cantamos en ese coro desde el principio, efectivamente. Pero fíjate que la ACNUR tiene un alto comisionado, que es de hecho tiene una oficina aparte, está en la ACNUR como organización, pero está la oficina del alto comisionado, que es otra cosa. Y su rol básicamente es de recaudación de fondos y de creación de conciencia. O sea, la ACNUR sí tiene la potestad de manejar un campamento de refugiados de por sí, y lo hace en Afganistán, lo hace del otro lado de la frontera en Pakistán, lo hacen en cualquier zona de conflicto, en Myanmar y Bangladesh, en muchísimos sitios. Pero, como cualquier órgano de la ONU, depende de sus Estados miembros y de la ayuda económica que provean los Estados miembros. En el caso de Ucrania, los europeos son los que llevan la voz cantante. Claro. Tanto el Estado-nación como, por ejemplo, Polonia, y la eurocracia de Bruselas, se ha encargado de estar encima de eso, y entonces ese rol del alto comisionado se pasa principalmente a asegurarse que los donantes internacionales canalicen los fondos correctamente hacia donde puedan ayudar. Tú decías fuera de la conversación, el micrófono, que hay una diferencia en la recepción de refugiados por parte de Polonia a lo que ha ocurrido en otros territorios. Por ejemplo, no hay campamentos de refugiados como nosotros vemos con el caso de los palestinos o de los apátridas en Libia. Sí. ¿Qué explica esto también? ¿Tiene la misma explicación histórica, la vinculación étnica? Ahí hay que entrar un poco en las circunstancias específicas de lo que pasó en Libia, que fue una guerra, yo estuve en contra. Ahí el Departamento de Estado de Hillary Clinton tumbó el gobierno de Muammar Gaddafi con la ayuda de Sarkozy, con la ayuda de David Cameron, era el primer ministro de Inglaterra y el presidente francés, respectivamente. Fue muy penoso, realmente ese no era un estado, vamos a decir, perfecto. Yo no soy pro Gaddafi, aunque el que no se ha leído el librito verde vale la pena. Digamos que esa oposición del partido PiS, que es el que gobierna Polonia, a, vamos a decir, lo que ellos dirían las agendas de Soros y de la comunidad internacional y qué sé yo qué cosa, así lo articularían ellos. Pues, desde el punto de vista de ellos no querían nada que ver con ese tema. Pero fíjate que este fue un punto de coincidencia con Rusia, porque Rusia también estaba opuesto al derrocamiento de Gaddafi. Bueno. O sea, aquí fue un punto de coincidencia entre Polonia y Rusia en este momento. Es algo muy puntual. Esas son cosas que... Claro, y uno se pone a ver que los orígenes, tanto de la crisis en Libia y en Siria, todo nace de esta primavera árabe, que fue, digamos, como un juego dominó donde empezaron a tumbarse todos esos diferentes países y regímenes. Ahí me pregunto si es un tema, porque obviamente cuando surgió esta situación de todos estos refugiados sirios, un gran temor que había era, bueno, ¿cuáles de estos refugiados sirios, y puede ser mucho por temas de una visión de desconocimiento, de miedo, de racismo, de lo que se pueda ver, quizás hay un elemento real, pero se tenía mucho miedo, bueno, ¿quiénes son posibles terroristas que estamos recibiendo en un país, quienes no? Entonces había un poco de ese tipo de argumento, porque quizá por un lado hay un tema de temor hacia lo desconocido y la religión musulmana versus estos otros países. Eso es un tema de preocupación, no saber manejar esa situación. La integración y la asimilación. Claro. También otro tema de lo que mencionaba Guarocuya, de la diferencia que hemos visto con esta ola de refugiados de Ucrania versus lo que ha sido las otras olas de refugiados de Siria, es que
el corte demográfico es muy diferente. Aquí estamos viendo que es mayormente mujeres y niños. Sí. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la frontera de Ucrania, a los hombres dicen, no, usted se devuelve y se queda a pelear por su país. Claro, oficio militar obligatorio, porque Correcto. están en un estado de guerra. Exactamente. Entonces, eso explica un poco la diferencia de esa situación, de lo que ha sido la situación con Polonia y Ucrania. También, obviamente, como mencionaba Guaracuy, mencionabas tú, hay un vínculo más cercano a nivel étnico. Que, querámoslo o no, en nuestro propio país, en República Dominicana, hay más apertura a recibir un inmigrante de Venezuela, que también sale por temas políticos, que los vecinos de al lado, por toda la situación histórica que ha habido entre los dos países, y eso pesa, lamentablemente. Es una explicación penosa, pero es real. No, y ahí también falta por decir que tanto el pueblo como el ejército ucraniano se puso los pantalones y ha estado haciendo todo lo que ha podido hacer para hacerle frente a la invasión rusa, cosa que no se vio, por ejemplo, en el caso sirio, donde parte de la estrategia de Bashar al-Assad era precisamente expelir cualquier joven de edad de tomar armas y oponerse a su gobierno. Eso fue a propósito, eso no fue una coincidencia. Claro. Cosa que también se vio, por ejemplo, en Afganistán, donde el ejército se rindió inmediatamente desde que bajaron los talibanes de su monte. Y pues ahí esos son, a la hora de uno justificarle a su población que mete un refugiado ucraniano en tu casa, ¿verdad? Que son palabras mayores, Claro. que es lo que están haciendo en muchos casos las familias polacas. No es lo mismo una mujer y varios niños que tiene el esposo peleando en Ucrania por su país que un afgano que se mandó. Claro, claro. Bueno, yo creo que también hay orígenes diferentes en los conflictos, también eso explica mucho. Quiere decir que el conflicto sirio es mucho más complicado probablemente de explicar y quizás de entender que el conflicto que estamos viviendo hoy entre Rusia y la ocupación rusa de Ucrania. Exactamente. Más que el conflicto. Diría el Kremlin la operación especial militar, ¿verdad? Exacto. Bueno, todos son eufemismos. Yo creo que eso no es nada nuevo entre las potencias, ¿no? Efectivamente. Ya Así Roma es. lo utilizaba, la República Romana. Bueno, Así la es. propaganda rusa siempre ha sido muy buena. Así es. Sí, yo creo que ha sido buena como cualquier otra propaganda de imperio. Sí. Es decir, que los imperios siempre han tenido buena propaganda. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y cuando regresemos volvemos con esta interesante conversación con nuestro invitado especial Felipe Cuello Pérez y nuestro invitado también, conductor del espacio de Bao Radio, Guaracuya Félix. Así que regresamos. Y vamos a hablar un poquitico de esa parte difícil, que es la parte humana de esto que estamos viendo en la guerra y de por qué salen estos refugiados. Vamos a hablar un poquitico primero de lo que ha pasado hasta ahora en Ucrania, hasta el momento que estamos haciendo este programa, donde hemos visto a fuerzas rusas que se han retirado de su primer intento, que era tomar Kiev, y la capital de Kiev. Efectivamente. Pero dejaron unas grandes atrocidades en la zona de Bucha, cerca de, que es vamos a decir que es un suburbio de Kiev. Y hablemos un poquitico de ese costo humano tan lamentable de la guerra y cómo las comunidades, cómo el inmigrante que va pasando con este refugiado supera toda esta situación postraumática y un poquitico eso. Bueno, eso ya es un tema psicológico. El que dice que no tiene traumas que superar tiene que hablar con su psicólogo. Claro. Pero digamos que esa actuación, esa defensa del ejército ucraniano ha sido realmente admirable. A Kiev lo invadieron a través de la frontera bielorrusa, entrando por el área de Chernigov, que es el pueblo que está al lado de la central nuclear de Chernóbil. Aparentemente, según los reportes, los soldados que se atrincheraron ahí están todos envenenados de radiación, cosa que se pudiera haber predecido, pero los rusos sabrán lo que están haciendo. De aquel lado de Kiev, más al este, ya entrando por la frontera rusa, pero del norte, había un pueblo llamado Kharkiv, una ciudad la segunda ciudad, ¿no? también resistió
la embestida del Kremlin. Ahí había un tema de que las tropas que se estaban usando no eran los soldados profesionales, sino el movilizado por la fuerza también, por parte del Kremlin. Y a un mes y 6 semanas, vamos a decir, a 6 semanas del principio de la invasión, ya no estaban en un estado para seguir intentando tomar la capital del país que estaban invadiendo. Ahora, los otros 2 frentes que sí siguen en pie por ahora es el del sur, subiendo por el Mar Negro a través de Crimea, que fue el frente original de este conflicto en el 2014. En Crimea hay una presencia importante militar de parte de Moscú. Importante mencionar también que Turquía cerró el estrecho del Bósforo de acuerdo con el Tratado de Montreux, que establece que si hay un conflicto en el Mar Negro se cierra para que entonces se queda huérfano la parte de la Marina de Guerra rusa que está de aquel lado parqueada en Siria. Hay un portaaviones y varios barcos más que pudieran ser muy útiles ahora mismo, pero de aquel lado de la frontera, de aquel lado del estrecho, perdón, sí tienen la flota rusa del Mar Negro que dicen intentará entrar por Odessa, que es esa frontera marítima con el Mar Negro ucraniana del suroeste, ¿verdad? Y si pudieran conquistar hasta ahí Moscú, pues cercenarían a Ucrania de la salida al mar, que es una de las peores maldades que se le pueden hacer a un país. Claro. Ahora, no se ha llegado hasta ahí. Donde está el foco de pelea es en Mariupol, que está entre ese foco de Crimea y las repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk, que sí están dentro del territorio ucraniano, pero que se han declarado separatistas y con aspiración a incorporarse a la Federación Rusa. Entonces, si pueden consolidar esa ofensiva en Mariupol, que realmente le han aplicado la de la Segunda Guerra Mundial, es en la forma rusa de la guerra, que es bombardeo constante hasta que se rindan, claro, bajo asedio. La última vez que miré quedaban 100.000 civiles en Mariupol, y pues ya eso son niveles de resistencia casi suicidarios, pero que no dejan de ser mártires por su país. Claro. Algo que me preocupa es que vi recientemente la noticia de que se designó a este general ruso, Alexander Vornikov, que es el que se encargó de toda esta campaña rusa en Alepo y causó toda esta triste atrocidades en Alepo, que ahora es que va a asumir ese liderazgo en Ucrania. Así que eso aumenta un poco la preocupación y el terror que se avecina para ucranianos civiles en esta guerra. Sí, y ahí lo que hay que subrayar es que los oficiales, los altos oficiales del ejército ruso han sufrido grandes pérdidas. Incluso salieron en fotos y así en la inteligencia de fuente abierta, como dicen, generales ultimados con sus estrellas y sus cosas para identificarlo como tal. Yo no soy lo suficientemente kremlinólogo para decirte cosas personales del general Vornikov, pero si es un veterano de la guerra en Siria, lo que eso te dice es que vamos a pasar de ese bombardeo de artillería, tanto naval como terrestre, a un escenario más de pelea urbana, que fue lo que se vio en Siria. Y bueno, eso es conquistar cuadra por cuadra una ciudad. Se pone bastante feo. Claro. Ese tipo de enfrentamiento bélico. Eso se vio en Irak con el ejército americano, especialmente en esta ciudad, ahora me acuerdo, pero eso es un escenario particular, especial de la guerra, tener que entrar con los soldados, mantener ley marcial,
¿verdad? Claro. Tanques en cada esquina y un estado muy policial. Que eso es lo que pasa, que eso es lo que han dicho también, lo difícil para Rusia. Una cosa es tú entrar y desbaratar, otra cosa es tú mantener y ocupar a un pueblo en contra de su voluntad. Claro, en aquellas áreas donde hay más sentimiento antirruso, porque de nuevo en la parte oriental, como hay, digamos que una población que una parte sí tiene adherencia a Rusia, entonces eso sería más fácil para los rusos mantener ese control en esa zona. Guaracuya, te quería preguntar a ti, ¿cómo ves tú el tema a nivel económico de los refugiados? Tu óptica un poco en la parte, en lo positivo y en lo retador para un Estado absorber estos refugiados. Mira, siempre absorber refugiados es un reto para cualquier Estado y para cualquier territorio. Primero porque no solo está el tema económico en sí, sino el tema de cómo asimilar esta población, que es una población desarraigada en un periodo de tiempo muy corto. Estamos hablando de una guerra que apenas lleva 7, 8 semanas. Claro. Por lo tanto, cómo adaptar a las personas a una nueva situación. Esto implica una intervención muy fuerte desde el punto de vista, tú lo mencionabas, psicológico, los traumas que genera en las familias, en los niños. Evidentemente que esto tiene un costo también económico importante, pero sí, también es un gran negocio económico. Claro. Lo digo porque las empresas que tienen que suplir alimentos, que tienen que suplir ropas, que tienen que suplir viviendas o refugios, salud, educación, la educación posible en situaciones de este tipo, evidentemente que se le amplía el mercado. No creo que ninguna empresa en su sano juicio empresarial quisiera tener que intervenir en estas circunstancias, pero lamentablemente esto es así. La guerra, lo decía en un segmento creo que anterior, es un gran negocio. Claro. En sí misma, ¿no? No solo por la venta de armamento, sino por la venta de prácticamente todo lo que necesitamos desde el punto de vista logístico, ¿no? Desde alimentos, medicinas, frazadas, ropa militar o ropa civil, transporte, combustible, prácticamente todo se incrementa, ¿no? Por lo tanto, los países establecen lo que se denomina economías de guerra. Claro. El tema es cómo financiamos la guerra, ¿no? Exacto. La financia con endeudamiento casi siempre y con impuestos extraordinarios que puede ser a través de la propia inflación. Correcto. La inflación funciona como un impuesto indirecto y además acelerado. Entonces, digamos que esto también puede ser un tema de discusión, cómo se financia la guerra. Claro. O cómo se financian las guerras. En este caso no hay ninguna excepción. Creo que desde que el ser humano tiene la vocación de enfrentarse de forma agresiva, los mecanismos son exactamente parecidos. Claro. Porque ahí no hay grandes diferencias. El caso de Polonia, tú lo decía Felipe hace un momento, el tema de que la Unión Europea esté dando soporte logístico y económico, pues alivia la carga a Polonia, pero no va a dejar de ser un tema muy serio para la economía polaca. Te quería comentar, le quería comentar a Felipe y a Guaracuya algo que estuve viendo en la misma página del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Algunas estadísticas que sorprenden y llaman la atención. Primero, mencionan que hay 82.4 millones de personas en el mundo que han sido desplazadas de manera forzosa. La gran cantidad son personas que son internamente desplazadas. Hay una parte que son refugiados dentro del mandato de lo que es el ACNUR, también lo que son refugiados por Palestina y también una pequeña parte de venezolanos que se han tenido que marchar de su país. Y cuando vemos esto en cifras desglosadas, estamos hablando de que 48 millones de personas son desplazadas internamente de su país o de su ciudad, de los cuales cuando vemos esto, hay 86% de estos refugiados que han servido como anfitriones, de países en desarrollo que han servido de anfitriones para estos refugiados que están acá. Y cuando vemos la composición de estos países, 68% de estos refugiados vienen de 5 países, donde un 27% viene de Siria,
un 6.7 millones estimados, 4 millones, 6% de Venezuela, 2.6 millones de Afganistán como un 11%, Sudán del Sur 2.2 millones y Myanmar 1.1 millones con 7.9 de otros países. Obviamente esto va a cambiar dramáticamente con esta situación de Ucrania, pero son situaciones que llaman la atención de esa gran cantidad de población que ha sido desplazada por eso. Es casi como si hubiese un país como Alemania completo hubiese sido refugiado. Imagínense hubiese eso. sido desterrado totalmente la población. Tú estás hablando de 82 millones y Alemania tiene en torno a 90 millones. Increíble. De personas, de población. Es como si hubiese desplazado completamente a Alemania. Efectivamente, ¿no? Completamente, o más que Francia. Claro. Y piensa que, por ejemplo, una Turquía que está cargando con 4 millones de refugiados, eso es media República Dominicana. Claro. Que ellos administran como refugiados. Claro. Líbano, que tiene 1 millón de refugiados sirios, tiene una población completa de 4 millones de personas. Entonces, 1 millón extra es mucha gente. Mucha gente. Y se siente. Ahí estuve viendo también David Miliband, que fue secretario de Relaciones Exteriores o ministro de Relaciones Exteriores en Inglaterra, Tony Blair, con Tony Blair. Dirige una entidad privada que también busca proteger a los refugiados, porque su misma familia fue de origen de refugiados. Efectivamente. Y él hablaba de tres cosas importantes que hay que tener en cuenta para los refugiados. Uno es que hay que dejar que los refugiados trabajen. Él decía, el refugiado tiene que sentirse digno de poder ser autosuficiente y no ser una carga. Eso ayuda al mismo país anfitrión a que baje un poco el tema cuando empieza a ser un tema político. Y es como dicen, hay un dicho que no sé bien, quizás Guaracuya se lo sabe mejor, pero que el pescado y los invitados empiezan a hablar mal después de varios días cuando están de invitados. Eso lo has dicho perfectamente. Gracias. Entonces, lo otro que argumenta es el tema de que hay que educar a los niños de refugiados. No se puede parar esa educación de esos refugiados. Y lo tercero es que las naciones más ricas tienen que apoyar a estos países anfitriones a poder cargar con esto y aliviar un poco la carga en ese sentido. Sí, creo que son 3 elementos que mencionábamos hace un momento. El costo económico para Polonia de aceptarlos, bueno, no solo Polonia, sino los demás países. Sí. Que están recibiendo refugiados, el tema de la educación, te comentaba que si bien es cierto hace 6 semanas, pero habría que buscar los mecanismos para mantener un nivel de instrucción a los niños, sobre todo de la población más jóvenes, y el tema laboral, que es un tema fundamental. Y este es el tema al mismo tiempo más conflictivo, porque es lo que hace que haya probablemente algún tipo de desplazamiento en los trabajos menos cualificados por parte de los refugiados. Muchos de esos refugiados son altamente cualificados y probablemente tengan que insertarse laboralmente en situaciones muy precarias. Por ejemplo, un ingeniero probablemente tendrá que insertarse como vendedor en una de frutas o como taxista. Entonces, eso probablemente desplaza al mismo tiempo las personas con menos formación de ese país. Así mismo. Entonces, este es un tema siempre complejo de manejar. El tema de los refugiados no es un tema fácil. Sí. Es el tema que más se le teme de los resultados de los conflictos. Sí. Armados y no armados. Claro. Y ahí hay que decir también que cada mercado laboral es diferente en cada país. Incluso a nivel de cada ciudad individual. Hay esta o aquella industria, esta o aquella oportunidad. Pero efectivamente lo que se vio de la experiencia afgana especialmente, que si uno les prohíbe trabajar, crea el caldo de cultivo para que se radicalice esa población refugiada. Correcto. Y nutra el conflicto directamente con soldados. ¿Qué estudiaste? En Inglaterra, y después me fui a United Nations University a maestrarme en políticas públicas. De ahí salimos a la Comisión Europea, donde estuve con la Dirección General de Cooperación Internacional. De ahí pasamos a la campaña de Donald Trump, donde cooperamos en el tema de seguridad y defensa. Y el proyecto de transición, que ya es la implementación de políticas después de que uno gana unas elecciones. De ahí volvimos al Parlamento Europeo en Bruselas y pues tocamos todos estos temas económicos, militares, de seguridad. Y pues a la hora de recomendarles algo, pues la Carta de Naciones Unidas y el Tratado de Refugiados con su protocolo de 1967 no deja de ser lo vigente sobre este tema y pues nunca está de más tenerlo así al dedillo. Perfecto.
Estamos de regreso en Bajo Radio con esta muy interesante conversación tratando el tema de refugiados con un enfoque especial en Ucrania y también con un enfoque más general de lo que ha sido la crisis de refugiados que ha vivido el continente europeo y otras áreas del mundo en los últimos años. Estamos aquí con Felipe Cuello Pérez y también con Guarocuya Félix, quien está conmigo haciendo el rol de colaborador y conductor de esto. Sí, yo creo que aquí es multiroles, ¿no? Exactamente. Y aprovechando eso de multiroles, Guarocuya, quería tocar un poquitico contigo un tema que ya hemos hablado en otras conversaciones sobre el tema de Ucrania, pero quiero que nos refresques un poco. Así como hay un impacto humano por las atrocidades de la guerra, también hay un impacto humano que todos a nivel mundial estamos recibiendo con esto, que es, aparte del temor de un escalamiento mucho más fuerte de lo que es esta crisis, es el tema de todo este impacto en los precios tanto de alimentos, de combustibles, especialmente en el caso de Europa, donde se va a vivir una situación muy fuerte con todas estas medidas, tratando de afrontar a Rusia y trabajando con este embargo de gas natural, de hidrocarburos y todo eso. Cuéntanos un poquitico de cómo ha ido evolucionando el tema de los precios y obviamente cómo se está viendo eso impactando a países que no se ha visto todavía el impacto porque este aumento de precios ha sido reciente, pero ya cuando se vaya a hacer órdenes de nuevos pedidos, empezaremos a ver ese tipo de impacto. Yo daría un pasito previo, Juan Manuel, porque el mundo estaba sometido ya a unas dificultades en algunos mercados que había provocado la pandemia. Y simplemente lo que ha hecho la guerra en Ucrania, o la intervención rusa en Ucrania, que ha exacerbado algunos temas que ya venían como producto de la pandemia y que todavía no habíamos terminado de salir de eso. Por ejemplo, lo que se ha llamado la cadena de suministros, por primera vez comenzamos a oír esto, de cadena de suministro, era un término muy técnico que se utilizaba al interior de las empresas o de las industrias, pero yo creo que se ha popularizado entender de que la pandemia detuvo prácticamente la oferta de determinados bienes y servicios, el transporte de determinados bienes y servicios, porque prácticamente la economía mundo se paralizó. Correcto. Con excepción de algunos sectores como fueron los sectores de medicamentos o sectores de algunos de alimentos, no de todos los alimentos, y otro tipo de sectores que estaban vinculados a mitigar el impacto que tenía el COVID-19. No saliendo de esto, entramos a esta crisis provocada por Rusia en Ucrania, ¿no? Algo que te voy a decir es que con eso que comentas de la cadena de suministro es que nosotros funcionaba tan bien antes de la pandemia que eso lo tomamos por sentado. Era como formante, era como algo dado, no era algo perceptible porque eso sencillamente yo pido algo y por arte de magia está aquí. Claro. De cualquier parte del mundo. Así es. Entonces pasamos ahora con la crisis. Y esto se interrumpe, ¿no? Sí. Con COVID-19 comienza una recuperación lenta y a diferentes velocidades porque no todos los sectores se recuperan a la misma velocidad. Hay un choque de oferta. El choque de oferta es cuando hay más demanda de un producto que la oferta que recibimos, por eso se incrementan los niveles de precio. Y esta crisis genera otro choque de oferta adicional a la crisis de las cadenas de suministro, sobre todo en los granos. El tema de trigo y otro tipo de granos y piensos para alimentos humanos y para alimentos de animales. Hay que entender que esta región del mundo, Rusia y Ucrania, por sí solos son el 26% de la producción global, por ejemplo, de trigo. Es el gran granero de Europa. Y además son exportadores a nivel global y impactan los precios a nivel global. Por lo tanto, uno de los mecanismos de transmisión de la crisis es el precio de los alimentos en este momento. Alimentos como trigo o el tema del girasol. Son grandes productores de girasol y por lo tanto el girasol es una materia prima para la fabricación de aceites, aceite comestible. Entonces Correcto. Todo esto impacta de manera directa los precios de los consumidores finales, que son las personas común y corriente de la calle. Los países han utilizado diferentes herramientas e instrumentos para moderar esos precios, ¿no? Algunos países han utilizado la eliminación o disminución de aranceles de manera temporal, otros han establecido subsidios. Por lo regular, la mayoría de los países lo que han hecho es una combinación de instrumentos para poder mitigar el impacto que ya venía, como reitero, desde el COVID-19, pero que se amplía, se exacerba con la crisis con Rusia. El tema de los combustibles es un poquito más complejo que el tema de los alimentos. Claro.
Primero porque no se produce de manera similar, aunque necesita una temporalidad para la extracción o para el refinamiento del combustible, y varía de si es gas a si es petróleo. Por lo tanto, el tratamiento que se le da a los combustibles es diferente desde el punto de vista de los mercados al tratamiento que se le da a los alimentos, aunque son commodities al mismo tiempo porque se cotizan en mercados de futuros. En el caso de los combustibles es muy difícil predecir los precios. Fíjate que los precios han sido muy erráticos, tuvimos precios muy altos del petróleo, ahora tienen una tendencia a la baja, es probable que vuelvan de nuevo a subir. Claro. Porque los precios de los combustibles están muy permeados por las decisiones de política de los países, mucho más que el precio de los alimentos. Así es. Y digo esto porque Estados Unidos, que tiene las reservas más grandes del mundo, utiliza estas reservas estratégicas para moderar el nivel de precios a nivel internacional, y esto lo hace con fines de política, de estrategia política, ¿no? Claro. Y esto hace que no podamos predecir adecuadamente los precios de los combustibles. Y además el hecho de que Estados Unidos se haya acercado nuevamente a Venezuela para tratar de que Venezuela comience a ser un suplidor importante en los mercados globales, lo mismo que la petición que ha hecho a los países árabes para que incrementen la producción, puede moderar al mismo tiempo esos precios. Pero los precios en sí están altos con relación a los precios prepandemia que estuvimos consumiendo los combustibles. Que estuvimos, digamos, mal spoiled, como dicen, de que tuvimos tanto tiempo con precios bajitos, relativamente hablando. Y con la pandemia, porque se detuvo también. Bueno, la pandemia que tuvimos que llegó a un piso que nunca lo habíamos visto antes. Sí, lo habíamos visto en determinados momentos, pero momentos que han generado crisis que hace que los aparatos productivos globales hayan entrado en situaciones de dificultad. Ahí cabe mencionar también, don Juan, que el cambio de política, como dice don Guarculla, de la administración de Trump a la administración de Biden, se dejó de aplicar esa estrategia que se determinó America First, Energy Dominance, era de tener a Estados Unidos como un exportador neto de energía, tanto de gas como petróleo, como todos los otros. Y se llegó a dañarle la cartelización que tiene la OPEP y la OPEP Plus, que incluye a Rusia. Al tú entrar como el swing producer, era mucho más fácil manejar los precios hacia la baja. Pero al entrar esta nueva administración en el 2021, pues se prohibió el fracking. Y de hecho, precisamente en una publicación rusa, en Sputnik, me publicaron en mayo del 2021, donde yo predecía que los efectos inflacionarios de eso sobre precisamente la cadena de suministro y todo lo otro, donde la ecuación de precio incluye un importante factor energético. Y pues así mismo fue, desde que salió Estados Unidos de tratar de manejar esos precios de hidrocarburos hacia la baja, pues le ha convenido tanto a la maquinaria de guerra de Moscú como a los países del Golfo, que ahora cuando los llama Biden no cogen el teléfono porque ellos saben que no le va a convenir esa baja de precios. Claro. De hecho, aquí tú has introducido un elemento muy importante, que es el tema ambiental. Sí. Porque el tema ambiental, en el caso de Alemania, que es mucho más evidente que en otras economías, que otras de las economías europeas, yo diría que fue la que fue mucho más lejos en tratar de sustituir la energía nuclear, el grueso de la producción de energía por combustibles fósiles, pues lo hizo mucho más dependiente de Rusia, tanto en petróleo como en gas. Así es. O el hecho de prohibir la explotación de petróleo a partir del fracking, precisamente por temas ambientales. Entonces, esto es una dicotomía que tenemos todavía en las manos desde el punto de vista de la energía que utilizamos, no dejan de ser combustibles fósiles. Para producir energía limpia todavía necesitamos combustibles fósiles, y energía como la energía solar o la energía proveniente de las olas del mar, a nivel eólico, o la misma nuclear, o la eólica, todavía no tenemos la capacidad de generar la potencia necesaria para la industria o el almacenamiento. Entonces, en el fondo está todo el tema de energía. De hecho, los grandes conflictos a nivel global en los últimos 130 años ha estado de por medio el petróleo. Y este es un conflicto que está de por medio el petróleo. Es verdad que es un conflicto desde una visión geopolítica de Rusia, pero de por medio está el tener control sobre
los medios que generan energía. No, y como tú mencionas, uno de los grandes temas que ha impulsado o le ha dado esta confianza o este empuje a Rusia también es que lograron, por una visión de Alemania, decir, bueno, vamos a buscar después de la caída del muro, No, de empezar a tener una... Sobre todo el accidente de Fukushima. Sí. El accidente Sí. de Fukushima fue un punto de inflexión Exactamente. en la utilización de la energía nuclear por parte de algunos Merkel. de los países europeos, Sí. sobre todo de Alemania. Sí, Por una razón, el movimiento verde de Alemania es el movimiento más fuerte en toda Europa. Así Lo es. fue. Ahora es menos, pero lo fue. sí, Están en el Por gobierno ejemplo, claro, pero ha sido ahora más pragmático que hace 15 años atrás, correcto. por ejemplo. Te digo esto porque había conversación, eran públicas, salían todos los Claro. noticiarios sobre la conveniencia de establecer topes, fechas topes para la eliminación de la energía nuclear. Francia siempre se opuso, Claro. porque Francia, su argumento ha sido, oye, para poder ser una potencia tengo que Claro. ser independiente, no puedo depender energéticamente Tienes razón. Exacto. de Rusia. Yo creo que Y el tiempo se lo está demostrando por ahora. dar la razón, hasta que no tengamos otra tecnología que nos permita producir energía barata Claro. y en grandes cantidades. Entonces, Claro. eso está en el fondo de este conflicto está el tema de la energía. Sí, Y es un tema que va a seguir siendo No. un tema central en la humanidad correcto. en los próximos años. Correcto. Algo también interesante que une un poco el tema de energía con alimentos es que Rusia también es uno de los productores más importantes de abono, que Claro. viene Porque el abono es un derivado también del gas natural. Algunos de los componentes son derivados bien del gas natural o bien del petróleo. Correcto. Entonces, eso encarece también los abonos. Recuerda que los alimentos es energía. Sí, A ver, de lo que estamos hablando es de energía en Así es. sentido amplio. Alimentos o combustibles fósiles o no fósiles, estamos hablando de energía. Y Efectivamente. los seres humanos y los seres vivos necesitan energía. O la toman del sol, como las plantas, claro. y del agua, o la tomamos de las piedras, o la tomamos de piedras fosilizadas, o la tomamos del sol, o la tomamos... Así es. Pero es energía, y al final de cuentas es lo que genera los grandes conflictos de la humanidad. Incluso el hecho de tener necesidad de definir espacios vitales, Claro. es porque necesitamos un espacio vital a futuro para darle alimento a nuestra población, para producir bienes y servicios para la población. En el fondo, Así deja es. de ser energía en sentido amplio. Muy bien. Ahí también, hablando del tema del costo humano de esto, hay países que tienen una dependencia mucho más fuerte en lo que consume trigo. Por ejemplo, un país como Egipto, que es el consumidor más grande per cápita de trigo, va a tener un impacto importante. Ya lo tienen, Sí. porque piensa que es un mercado a futuro. Correcto. Por lo tanto, tú estás pagando hoy el trigo que vas a consumir los próximos 90 días que te va a ser entregado, pero lo estás Sí. pagando hoy. Y ese que pagaste hoy es el que consumiste y así sucesivamente. Claro. Es un ciclo. Claro. Y ahí cabe subrayar que no muy lejos de aquí, en Haití, en Puerto Príncipe, se han sabido tumbar gobiernos por el precio de la comida. No, Bueno. a ver, en República Dominicana los más jóvenes no lo recuerdan porque la mayoría de esta población nació después del 84, pero la crisis del 84, del levantamiento que tuvimos, fue precisamente por el incremento del precio del pan. Y en el año 86, en Argelia, el gobierno de Javid Gurguiba, si mal no Bourguiba, recuerdo sí. su nombre, también fue por el incremento del precio del pan que comenzaron las movilizaciones. Y un poco más atrás, la Revolución Francesa, el incremento Claro. del vino. Y mucho antes de eso, en la antigua República Romana, habían movilizaciones permanentes precisamente por el precio del trigo. Por eso, esos grandes barcos de transportar alimentos no es un invento moderno, es un invento de la antigüedad, lo habían hecho los egipcios. Claro. Los romanos, Los romanos. Incluso antes de Julio César. Y los fenicios. Y además, y los fenicios, Los fenicios. porque tenían incluso subsidiado el precio de los alimentos en la ciudad de Roma. Y Claro. pues, se reirán un poco, pero volviendo al tema de la Organización Marítima Internacional, ahí el gremio de los transportistas marítimos se le nota la raíz antigua. Y fíjate que de las grandes compañías que se dedican a eso, son griegas y, vamos a decir, fenicias,
Griegas danesas con los vikingos, como Maersk. Claro. Esa civilización. Eso lo que quiere decir es que la historia cuenta. Así mismo es. La historia cuenta, la historia Muchísimo. no se interrumpe, es un continuo. Exactamente. Es un continuo. Exactamente. Y por lo tanto, volviendo a la idea central, ¿no? Y cerrar con esto de decir que de lo que estamos hablando es de energía. Energía Correcto. para los humanos en sentido amplio. Alimentos o combustibles. Claro, claro. Y claro, ahí no está de más también, perdón, don Juan, el caso brasileño, que, Claro. que cuando tuvieron su crisis, que la tuvimos nosotros también en los años 70, la tuvo el mundo entero, la crisis Claro. energética, Claro. ellos pudieron transicionar hacia Gasol. el etanol. Ellos lo producen a partir de la caña, que aquí también se siembra, dicho sea de paso. En Estados Unidos se está viendo ese alivio un poco con el etanol a base de maíz. Y pues yo no sé qué estamos esperando, la verdad, pero yo preferiría mucho pagar el 15% de gasolina y 85% de etanol de una caña que se sembró en este país versus importar todos los hidrocarburos. Pero por alguna razón no se ha podido hasta Un ahora. tema de costo. Sí. Un tema de costo. Para República Dominicana, por la extensión que tiene, se han hecho muchos análisis de Sí. costo y no es rentable. No tenemos economía de escala como en Brasil, Claro. que Claro, y en el caso de Brasil también ha tenido un efecto muy negativo, que es el ganar espacio a la foresta, a la sí. foresta, y eso ha hecho y hace un efecto negativo para el planeta, no solo para Brasil, por las dimensiones de la que hablamos. que es el pulmón del mundo. Exacto. Entonces, fíjate que el tema de energía, probablemente, esto sí queda un programa Claro. muy hermoso, porque hermoso y a la vez inquietante, en el Sí. sentido de decir, bueno, ¿cuál es el futuro de la humanidad desde el punto de vista de la energía? Porque tenemos varias líneas de acción en este momento. Claro. Se ha popularizado los vehículos eléctricos en algunos países como Suecia. Ya el pasado año el nivel de matriculación de vehículos eléctricos superó al de los vehículos, digamos, Convencionales. convencionales, pero el punto es que hay que seguir produciendo electricidad. Entonces, ¿de dónde produces electricidad? Entonces, aquí hay un tema también para reflexión. Claro. ¿Es el futuro del vehículo eléctrico o será el futuro del vehículo de hidrógeno? ¿O esta guerra acelerará la utilización de otro tipo de combustibles? Bueno, con ese último pensamiento pasamos a otra pausa, donde hablaremos también con Felipe un poco más sobre su visión geopolítica general y hacia cuál sería un cierre, un endgame de este conflicto Ucrania-Rusia, y obviamente también ver un poquitico qué otros focos hay por ahí a punto de estallar o que hay que tenerle ojo, porque no todo es exclusivamente Ucrania y Rusia. Así que volvemos. Estamos de regreso en Bajo Radio, gracias por su sintonía y gracias por vernos en todas las redes como Spotify, como Apple Podcast y también YouTube, para que nos puedan ver directamente en la cara y compartir un poco más íntimo con nosotros. En la tarde de hoy tuvimos a la presencia de Guarocuya Félix, quien ya nos dejó a Felipe Cuello Pérez y a mí a continuar y cerrar esta interesante conversación que hemos tenido en el día de hoy. Felipe, quiero pasar ahora, aprovechando tu conocimiento a nivel geopolítico y toda tu experiencia y todo lo que has trabajado, tanto en tu tesis y todo lo que has visto, ¿cuál entiendes tú que es el desenlace posible de este conflicto Ucrania y Rusia? Mira, hasta ahora lo que se ha visto es que la embestida fue resistida. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de una posible, el uso de una arma nuclear o biológica, radiológica, química, que son el tipo de crímenes de guerra contra civiles que sí realmente habría que empantalonarse a la comunidad internacional y hacerle frente ya a nivel legal. Se ha documentado bastante ya crímenes que se le pueden rastrear a los comandantes directos a nivel capitanes y cosas así, no solamente la jerarquía ya más elitista. Y realmente predecir el final sería arriesgarse mucho. Yo sí supe decir, por ejemplo, que no iba a ocurrir la invasión y pues quedamos mal muchos en el mundo entero diciendo eso, pero era una predicción con cierto fundamento y en parte tuvimos, vamos a decir, la razón de que no era una buena idea,
Claro. Que era, vamos a decir, el criterio principal. Ahora, de ahí a que Zelensky y las tropas ucranianas venzan al ejército ruso, son palabras mayores. Y ahí habría que ver cómo, por ejemplo, una Crimea que la Kiev mantiene, les pertenece y Sí. que se les reconoce. Estados Unidos, en los países europeos reconocen a Crimea todavía como territorio ucraniano, pero ya eso sería desde el punto de vista del Kremlin, desde Moscú, una invasión de su territorio. Entonces, eso son palabras mayores. No, a modo de recomendación, pues, mientras más difícil se la puedan poner, digamos, tiene más sentido seguir sobre la mesa de negociación con los hechos del campo de batalla, pero como dijo Winston Churchill, no se puede negociar con un león si tienes la cabeza adentro de su boca. Exacto. Entonces, ahora mismo, Crimea definitivamente y la parte oriental de Ucrania, no solamente las repúblicas separatistas, sino las áreas circundantes, y Mariupol, específicamente la ciudad de Mariupol, que está nombrada por la Virgen María, pues ahí están bien la cabeza dentro de la boca del león y amén, hay que seguir negociando a ver si se puede acordar alguna paz de donde salga todo el mundo con algo que decir que ganaron. Claro. Un tema propagandístico. Pero si sigue el conflicto y si sigue siendo derrotado de la forma que ha sido el ejército ruso, pues hay que contemplar la posibilidad de que se dé lo que dijo el presidente Biden, y que realmente ahí yo incluso como republicano le reconozco que ha tenido alguna que otra actuación valorosa, como decir, por ejemplo, que Putin no puede seguir en el poder, que es la posición que debería de estarse tomando tras bastidores, no necesariamente en público, pero la articuló de parte de la presidencia de Estados Unidos y bueno, la Casa Blanca trató de echarle para atrás un poco el asunto, pero hay que decir que habiéndose cometido la falla que se cometió, eso debe tener consecuencias. Pero déjame pausarte ahí un segundo con ese comentario de lo que dijo Biden, digamos, fuera de micrófono o con micrófono, o sea, el hot mic, donde él decía que no debe continuar en el poder. Dos temas ahí. Lo primero es, tú que te identificas con ahora de republicano, al Partido Republicano. Ok, y me habla. El ala trompista específicamente. Bueno, yo soy totalmente de otro lado, pero qué interesante que podemos tener esta conversación aún teniendo esa visión tan opuesta. Por un lado, muchos atribuyen a que Trump fue flojo y Trump fue, no flojo él como persona, sino que él fue muy acomodativo a Putin. Sí. Entonces la pregunta es, bueno, si Putin realmente, tu visión como republicano y más de esa ala trumpista de Trump, entiende que lo correcto, lo ideal es que Putin no esté, ¿cómo tú asocias ese discurso con las actuaciones del gobierno de Trump, donde había una cercanía tan estrecha que inclusive invitaron al primer ministro, al ministro de Relaciones Exteriores, no me acuerdo cuál fue, pero cuando salió el director de la FBI, Comey, en su momento, al otro día tenía Trump una reunión en la Casa Blanca con altos funcionarios rusos. Entonces, mira, lo que pasa es que el valor propagandístico de tachar a un político, sea de derecha, sea de izquierda, y esta táctica realmente se le aplicaba más en el siglo XX a los políticos de izquierda, específicamente en el continente europeo, tacharlo de prorruso siempre fue una buena forma de limitarlos. Entre eso y el control de la prensa, así se manejaba el sistema político para asegurarse que las armonías necesarias, especialmente en lo que viene siendo la OTAN y ese tipo de cosas, ahí no hubiera muchos problemas. Lo de Trump realmente siempre fue mentira, te lo digo yo personalmente, que estuve en la campaña en Trump Tower, en el headquarters, ahí no había ningún ruso de nada.
Eso siempre fue la excusa que puso en la campaña de Hillary para justificar la pérdida. No, fueron los rusos, nos hicieron un lío, que sé yo qué cosa. Pero eso no tenía fundamento serio. Y la prueba fehaciente de eso es que durante los 4 años de Trump, Putin estaba calladito. Así como durante los 8 años de Reagan, Fidel Castro no dijo ni ji, sabiendo que podía pasar cualquier cosa, porque no podían predecir bien qué iba a pasar desde la Casa Blanca. Pues efectivamente, los transcribos de esas reuniones que tuvo Trump con Putin y así, lo que se ha dicho, lo que se terminó diciendo es que si pasaba cualquier cosa, óyeme, la bomba llega en media hora. Eso es rápido. Okay. Entonces, volvemos a lo que dijo Biden. No es que esa tiene que ser la posición, pero ellos tienen que contemplar que esa posición, si se da como política oficial, tendría unas consecuencias tan graves. Y en el régimen de sanciones lo estamos viendo. Ahora, un tema ahí, Felipe, que te iba a mencionar. Nosotros en otras charlas que hemos tenido en este mismo espacio, cuando hemos tratado el tema de Ucrania y Rusia, recuerdo algo que Rubén comentó con una conversación casual que tuvo con alguien de Rusia. Y dice que los rusos prefieren sentirse a nivel político dominados. Y cuando uno se pone a ver, ahí empezamos una conversación donde hemos visto que Rusia como tal no ha tenido una real experiencia en lo que es un sistema tradicional democrático, como usualmente busca patrocinar los Estados Unidos o que hemos vivido en otras partes del mundo, inclusive en nuestro país, en la República Dominicana. Entonces, ahí me preocupa algo. Si Putin está fuera, si se logra de una forma, por ejemplo, una de las cosas que quiere lograr los Estados Unidos es que haya una poblada que de repente se vuelva en contra de Putin, lo cual veo muy difícil porque Putin goza de una popularidad muy fuerte en Rusia, aparte que ha manejado los medios a su antojo y ha manejado el mensaje a su forma y mucha gente lo cree, aunque cada vez más ha ido empezando a sentirse un poco todo este impacto económico en la población rusa, y en algún momento lo que se está buscando es que esa población rusa, cuando empieza a sentir su estómago con problemas o otro tipo de temas, entonces sí verá en el espejo y dirá, bueno, espérate, Putin no es la gran maravilla que es y veremos a ver qué pasa. Pero de no estar Putin, ¿qué podría pasar en una situación en Rusia? Claro. Bueno, las únicas elecciones libres que tuvieron en Rusia fueron después de la caída del muro, cuando Yeltsin disuelve la Unión Soviética en calidad de presidente de la República Soviética Rusa. Era parte de la Unión Soviética, pero que claro, él se compagina con los otros jefes de Estado de los varios pedazos de la Unión Soviética, disuelven la Unión y entonces quedan los 15 países independientes, los países bálticos, Polonia, el Pacto de Varsovia también se disuelve, claro, y así sucesivamente. Entonces ahí entra Yeltsin como ya jefe de Estado y de gobierno y gana sus elecciones, pero ante la posibilidad de que vuelva a ganar el Partido Comunista en el año 2000, le cede a Putin, que hasta entonces lo que había sido era el vicealcalde de San Petersburgo. Bueno, pero ya en ese entonces era su deputy prime minister. Ahí, exacto, lo habían nombrado adentro del Kremlin, sí, y lo ponen como candidato por su partido, que es la Rusia Unida. Y bueno, ha gobernado hasta el sol de hoy. Claro. En la presidencia, y con la excepción de esos 4 años donde fue presidente Medvedev, que fue su primer ministro en sus primeros gobiernos, y pues ese traspiés para adelante y para atrás para volver a la presidencia, y ahí estamos ya en el presente. En Rusia hay elecciones. El nivel de libertad y así... bueno, es muy cómodo tener elecciones cuando todos tus rivales, de alguna forma, tienen algún tipo de accidente, algún tipo de envenenamiento, algún tipo de cárcel o algún tema de ese tipo. O sea, realmente no hay una democracia. No hay una democracia, pero a veces se cuelan porque controlar elecciones depende de un operativo político y más, vamos a decir, de inteligencia interna, ¿verdad? Más FBI que CIA, por sí, de esa forma. Y el trabajo de Putin, siendo oficial de la KGB hace muchos años, era eso, era el control político, en su caso de claro, el sistema alemán,
manteniendo los partidos y qué cosas. Él se las sabe todas. Sí, sí, así es. Él está entrenado por los mejores de los mejores, que eso se lo inventó el mismo Lenin. Claro. Cuando estaban conquistando el este europeo, todos los países, Rumanía, y la misma Ucrania, cuando se conforma como República Soviética en el 1922, eso fue lo que pasó. La vanguardia revolucionaria de parte de Lenin la mandan a establecer lo que había pasado ya en Moscú y pues los restos de historia. Bueno, interesante que eso que tú mencionas de Putin, y que hablamos ahorita con Guarocuya de esta dependencia de Alemania, que cada vez más, digamos que intercambió todo lo que era su independencia energética, también por el temor del accidente de Fukuyama. Estuvieron encantados con Putin cuando Putin, ya siendo jefe de Estado de Rusia, fue y le habló al Congreso, al Parlamento de Alemania, y le habló en alemán. O sea, logrando ahí mucho más esa afección en ese entonces con Putin. Muy bien, vamos ahora a pasar, aparte de Ucrania y esta crisis que estamos viendo, ¿qué tú estás viendo en general como otros focos importantes a no perder de vista? Que obviamente ahora no tienen la visibilidad porque cada día vamos viendo el tema de Ucrania, que es lo nuevo y reciente, pero focos de tensión geopolítica que no podemos olvidar. Bueno, por ahí mismo en la misma área geográfica, el Cáucaso, tenemos el caso de Georgia, donde hay pedazos separatistas también. Cabe mencionar el Nagorno-Karabaj y la Osetia del Sur, que son las dos, hacen frontera con Rusia, tienen ese tema de que hay una población rusa y pues también tienen tropas rusas. Si yo fuera georgiano, yo estuviera muy preocupado de que pase exactamente lo mismo que pasó en Ucrania, que hay una república separatista y por ahí entraron. Esa frontera también rusa. Ahí un poco más al sur, siguiendo en el Cáucaso, está el Artsaj, controvertido entre Armenia, que es un país cliente ruso, pero digamos de talla menor, y el Kirguistán, ¿Kazajstán o no? Hace frontera con Turquía y es un país cliente de los turcos. Tayikistán. Que viene siendo Armenia y hacen ambos frontera con Irán, que también viene siendo un foco difícil. Y ya volviendo al continente europeo, pero no alejándonos del tema ruso, está Transnistria, que se denomina Pridnestrovia. Transnistria es un pedazo separatista de Moldova. Claro. Mantiene que es parte de ellos, pero hace frontera con Ucrania y Moldova del otro lado. Y fíjate, para que tú veas los efectos de la historia, esa incorporación de 1922, tanto de la República Soviética Moldava como la República Soviética Ucraniana, es la que establece que Moldavia y Pridnestrovia son el mismo país. ¿Qué pasa? Al disolverse la Unión Soviética, ese tratado pierde vigencia y se queda Pridnestrovia en el aire, porque no se reconoce como un país independiente, pero tampoco se mantiene adentro de Moldavia. Y fíjate que ellos todavía tienen la bandera con el martillo y la hoz. Ellos mantienen que la Unión Soviética está viva y tienen tropas rusas presentes. Mira qué interesante. Por ahí se pudiera entrar otro frente a Ucrania, pero eso depende de que la embestida desde el este llegue hasta ahí. Cuando hablabas ahorita, ¿te referías a Azerbaiyán? Azerbaiyán, perfecto, efectivamente. Perfecto. Bueno, y vamos ya a dar al cierre del programa. Cuando cerramos, típicamente hablamos unos breves minutos. Ya pasar un poquitico a tus hobbies, de qué haces en tu tiempo libre. Obviamente sé que la lectura tiene que ser primordial con toda esta información que nos has compartido y con sorprendente 31 años y tienes toda esta información en tu cabeza y que nos estás comentando. Así que cuéntanos un poquitico de tus hobbies y qué
recomiendas de lectura, aparte del libro que nos recomendaste? ¿Qué también nos puedes hablar un poquitico de? Pues mira, ahí con el tema de Trump y Rusia, te recomiendo mucho uno por un autor que se llama Barry Meier, Meier. Okay. Se llama Spooked, que mantiene ese y documenta, más importante, esa operación de la parte, vamos a decir, hilarista del aparato de inteligencia americano en contra de Trump, y explica muy bien qué fue lo que pasó ahí. Okay. Y se lo recomiendo mucho a nuestros radioyentes y nuestros televidentes. Sí, también voy con lo de los hobbies, pues obviamente mi hobby es esto, leer mucho sobre este tipo de temas, aunque se me olvide de Azerbaiyán de vez en cuando. Ellos tuvieron 2 guerras en los últimos 3 años, cabe mencionar, pero ahí, bueno, hemos estado como profesor tanto en UNIBE como en la Pucamaima, y estamos activos ahí en la comunidad internacional, académica, comunidad internacional también. Sí. Y hemos estado haciendo alguna que otra consultoría con las autoridades nuevas aquí en República Dominicana, tratando de aportar lo más que podamos. Muy bien, muy bien. ¿Tus redes donde te podamos encontrar y también ver los escritos que has hecho? Mis redes principales son LinkedIn. Ahí, si buscan Felipe Cuello, me encuentran. Esa es mi red con más amplitud. Pero cabe mencionar que estamos transmitiendo aquí por Getter, gettr.com. Es la competencia de Twitter. Ahí pueden ver esto con subtítulos en el idioma que mejor entiendan, en francés, en inglés, incluso en alemán y en ruso, japonés y así sucesivamente. Muy bien. Yo creo que son 2 idiomas que tiene la aplicación por ahora. Y aparte de Getter y LinkedIn, hay toda una serie de publicaciones en americangreatness.com. I am Greatness es la página. ThePostil.com, Postil con el generativo de THE primero. ThePostil.com, ahí pude publicar también sobre el tema de Zelensky específicamente. Y tuve el honor de que se me tradujera en ruso para una revista rusa similar a esa, donde el editor había conseguido el gran Alexander Dugin. Y entonces al principio de esto pudimos tener un artículo mío con un artículo de Alexander Dugin. ¡Wow! Fantástico. Ambos pedazos del argumento. Muy bien, muy bien. Por último, ¿alguna serie o alguna película que ves interesante que puedas compartir ya con estos temas o un poco de entretenimiento que... Sí, no, a mí así de estos temas... o del tema general que te gusta a ti, que la gente le puede interesar. La famosa House of Cards, pero no la versión americana con Kevin Spacey. Con Kevin Spacey, sino la versión británica del 94. La original. Que la publicó la BBC. Eso es una obra maestra. Perfecto. Eso se lo recomiendo mucho. Yo creo que está hasta en YouTube. Sí, y creo que tuvo un tiempo en Netflix, hay que ver si sigue ahí, pero muy bien. Bueno, Guarocuya, muchas gracias por acompañarnos en estos segmentos de este programa de hoy. Gracias siempre por todos tus aportes tan valiosos y contribuyen tanto al nivel intelectual para cada vez más conocer más y entender más los problemas que nos aquietan en el día a día. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo a la compañía de Felipe, que me ha dado un gran placer poder compartir con él. El placer fue todo mío, don Guaro. Y un abrazo. Un hombre muy docto, la verdad. Y muchas gracias a ti. Felipe, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. Ha sido una gran interacción contigo y también con Guarocuya, que nos acompañó hasta una buena parte del programa. Un gran saludo a Guarocuya. Como no, bueno, aquí quedamos a tu orden y muchas gracias y un gran placer. Les acompañó Juan Manuel Peña, director de la firma Sapphire Advisors, donde trabajamos temas de valoración de empresas, gestión de inversiones y estudio de factibilidad. Estamos a su orden en @Sapphire Advisors en Instagram y también a nivel personal @JuanMPena72. Y como de costumbre, estamos aquí en Baos Radio, donde usted puede entrar en @Baos Radio en Instagram, accesar al Linktree y accesar a todo nuestro contenido tan variado, siempre buscando profundizar temas de cultura, temas de impacto, de conocimiento a todos nuestros oyentes y todos nuestros televidentes ahora por YouTube. Muchas gracias.